Bueno, entonces vamos a empezar con el repaso de estabilidad 1. Si alguien tiene que hacer una pregunta, por favor tienen dos opciones, la escriben por chat, me va a llegar una notificación, tiene una opción también que es raise hand, que es como levantar la mano en configuración. Pueden escribirme, tengo una consulta por chat y si quieren pueden habilitar el micrófono o escribir directamente la pregunta y la respondemos, ¿sí? Pero pueden pausarme cuando quieran. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es estabilidad 1. ¿Qué es lo que nos interesa de estabilidad 1? En estabilidad 1, lo primero que vamos a ver es la terna. Si no me equivoco, hasta hace unos años en estabilidad 1 se trabajaba con terna izquierda. Tengo entendido que ustedes ya trabajaron con terna derecha también de estabilidad 1. La terna que nosotros vamos a usar ahora en estabilidad 3 es esta que está acá representada, donde el eje X está coincidente con el eje de la barra. El eje Z es la que nos va a marcar la flexión en el plano de la hoja, y el eje Y, digamos, sería la flexión fuera del plano. La primera pregunta que alguien me puede hacer, o que me han preguntado otras veces, es, ¿pero cómo? Si es terna derecha está anclada en la parte izquierda. Sí, eso no nos afecta en nada, lo único que la cara positiva, siempre, incluso en estabilidad 1, es la que tiene los ejes positivos, valga la redundancia, entonces es la que tiene en defecto la cara, las ternas positivas, los ejes positivos, por eso acá los dibujamos. Cuando cortamos en la sección, que estaría acá, donde estoy cortando con el láser, están en la cara izquierda. Lo que nos dice la terna derecha es que si cortamos en la sección y miramos hacia la derecha de la estructura, entonces vamos a estar hablando de los esfuerzos positivos. Bien, pero acuérdense, esta es la terna que vamos a estar utilizando. Lo siguiente que viene en estabilidad 1, que nos va a ser de utilidad, son las relaciones diferenciales. ¿Qué era esto? Nosotros lo que hacíamos en las relaciones diferenciales era poner un diferencial de barra en evidencia con todas las cargas, con todos los esfuerzos característicos positivos, y planteábamos diferenciales de estos esfuerzos en la cara positiva, ¿sí? Así los diferenciales nos quedan positivos, y planteábamos las ecuaciones de equilibrio y llevábamos a estas relaciones diferenciales que tenemos acá, ¿sí? La primera lo que nos dice es que Qx, que es la carga en la dirección de la barra, ¿sí? En la dirección del eje X, carga distribuida, no va a estar marcando la pendiente del diagrama de normal. Acuérdense que si la carga en el eje de la barra es 0, entonces no hay variación de los normales. Después, la segunda relación nos dice lo mismo con respecto al corte. Recuerden, Q sub z es la carga perpendicular al eje de la barra, carga distribuida. Esto nos está marcando la pendiente del diagrama de corte, así que si Q sub z es 0, quiere decir que no hay variación del diagrama de corte, o el corte es constante. Y la última relación diferencial nos dice que el corte en la barra es la pendiente del diagrama en momento. Bien, de vuelta, si una barra no tiene corte, entonces no puede tener variación en el diagrama de momento. Bien. Bueno, siguiente cosa que nos interesa en estabilidad 1, la orientación de los ejes. Esto es importante también para estabilidad 3. Recuerden que el eje X es coincidente con el eje de la barra. Siempre vamos a tratar que el eje X quede orientado de izquierda a derecha, ¿sí? No importa si la barra está inclinada, como en este caso o en este caso, ven que el eje X tiene el sentido positivo hacia la derecha, y por lo tanto el eje Z queda hacia abajo. El caso es excepcional o particular es cuando la barra es vertical, ¿sí? En ese caso vamos a poner siempre al eje X hacia arriba y al eje Z hacia la derecha. Bien, acá teníamos un ejemplo como para resumir todo lo que hablamos. Eje X hacia la derecha, eje Z hacia abajo. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde sacamos las reacciones de vínculo, o las evidenciamos, mejor dicho.
vemos que si yo corto en alguna sección cualquiera, por ejemplo por acá, y miro hacia la derecha, ¿bien? Este Q por L sobre 2 va hacia arriba, por lo tanto es negativo, si es contrario al eje Z, por eso acá tienen el sentido negativo. Recuerden a su vez, acá tenemos el diagrama de momento, que la pendiente del diagrama de momento es igual al corte, ¿sí? Por eso en este punto tenemos pendiente 0 y en este punto tenemos pendiente de valor negativo. Recuerden que para mirar la pendiente, ¿sí? Lo que puedo observar es que a medida que avanzo en el eje X, ¿sí? Esta pendiente es negativa. Ojo que hay que mirarla con el eje Z hacia abajo, es decir, a medida que avanzo en X, el valor de Z disminuye, por eso esta pendiente es negativa y esta pendiente es positiva. Bien, esto es lo que en estabilidad 1 vieron más cosas, incluso les dije que vieron algo de TTV, pero eso lo vamos a repasar ahora en un ratito en TTV. Por ahora eso es lo que nos va a interesar de repaso de estabilidad 1. Bueno, ¿qué vieron en estabilidad 2? En estabilidad 2 vieron las solicitaciones en las secciones, entre varios temas que vieron. Pero en solicitación axil lo que nos interesa es que la tensión, ¿sí?, en una barra era constante y era igual al normal dividido el área de la barra. Después teníamos la deformación específica, ¿sí?, que la podíamos obtener dividiendo por el módulo de elasticidad longitudinal. Entonces era N sobre E por A. Esto, fíjense que lo que nos permite calcular es la deformación específica en un punto cualquiera de la barra. En este caso es constante para cualquier punto, porque eso es lo que decía el principio de Bernoulli, que dice que la sección se mantenía plana y paralela, entonces todas las fibras tienen una deformación epsilon x que es constante. Y después tenemos, ahora van a entender por qué le puse curvatura entre comillas, en realidad porque voy a hacer un paralelismo con la flexión, pero teníamos que a su vez este epsilon era igual a du sobre dx. Recuerden que u eran los corrimientos coincidentes con el eje x, llamábamos b corta a los corrimientos en la dirección del eje y, es decir, fuera del plano en papel, y teníamos w, que es la elástica, ¿sí? Son los corrimientos en el plano en papel. Entonces, en este caso, tanto cualquier fibra dentro de la sección valía epsilon x, y por lo tanto es coincidente con cómo varía esta sección a lo largo de la barra. Bien, recuerden que esto es un diferencial de U, porque esto es un diferencial de X, ¿sí? Si nosotros queríamos conseguir el corrimiento U en el extremo de la barra, es decir, U de L, lo que teníamos que hacer era integrar la suma de todos estos de U por dx, y ahí es donde esta expresión, que acá escribí como curvatura entre comillas, quedaba como N por L sobre por A, ¿sí? Porque estaba integrado a lo largo de la barra. Bien, eso es lo que vieron de solicitación axil. Cuando pasaron a flexión, vieron que la tensión en un punto cualquiera la podían calcular como el momento flexor sobre I por Z. En este caso sería I sub Y, ¿sí? Es el momento de inercia respecto al eje que está perpendicular al plano del papel. Podíamos calcular la deformación epsilon x en un punto cualquiera de la barra. Así que fíjense que pueden calcular, esto es la ley de variación en la sección, de vuelta, ¿sí? Lo que me permite calcular es, por ejemplo, epsilon x en la fibra máxima, ¿sí? Cuando poníamos acá la coordenada de esa fibra, o sabía que a través de esta expresión que la deformación en el baricentro tiene que ser 0. Y después tenemos ahora sí lo que es objetivamente la curvatura, que es cuánto varía el giro de esta sección a lo largo de X, ¿sí? O otra forma de decirlo es cuánto gira una sección respecto de la otra cuando estas están distanciadas a una distancia diferencial de X. Bien, eso era la curvatura, y recuerden que es el momento sobre E por I, ¿sí? Es decir, es este término de acá. Bien. El corte. Con el corte habían visto la forma de Jurafsky, que era queso sobre jabón. Acá ya estoy usando la nomenclatura I,
Puede ser que sigan viendo la nomenclatura J en los apuntes, la realidad es que los nuevos reglamentos de construcción están usando la nomenclatura y latina para hablar del momento de inercia, así que los vamos a usar alternadamente entre uno y el otro. Después yo podía calcular la deformación específica, así que es la distorsión angular, en un punto cualquiera de la sección, ¿sí? Haciendo tau sobre g. Entonces queda la fórmula de Jurafsky dividido por g, que era el módulo de elasticidad transversal. ¿Sí? Quiere decir que el módulo de la deformación angular es un diagrama similar a este de las tensiones tangenciales, pero dividido por una constante. Y si seguimos hablando de la curvatura, haciendo también un paralelismo con cuánto varía la deformación que produce el corte en dos secciones que están distanciadas delta x, vemos que la curvatura tenía esta expresión, que era Q sobre G por el área, por alfa, donde alfa era un factor de forma. ¿Sí? Tiene una expresión que era rebuscada, no se calcula nunca, o sea, la pueden calcular, pero están tabuladas. Era algo así como el área al cuadrado sobre J por la integral del momento estático sobre B por diferencial de área. Tiene una expresión, no importa, que variaba para las distintas secciones. Bien. Después teníamos la torsión. Cuando veíamos la torsión, ¿sí? Ahora vamos a ver las expresiones según la hipótesis de Coulomb, ¿sí? Que era para secciones con simetría polar, macizas o huecas, pero nos decía que una sección que rotaba respecto de la otra seguía siendo plana luego de la deformación, ¿sí? Y se mantenían paralelas también. Entonces, aplicando eso, llegamos a esta expresión donde el tau tangencial, ¿sí? Por ejemplo lo podíamos calcular como el momento torsor sobre el momento de inercia polar por el radio. Ven que es una expresión lineal, por eso en el baricentro vale 0, y en este punto tenemos el tau máximo. Bien, después teníamos la deformación específica, que es la variación angular, ¿sí? Que la podemos calcular haciendo lo mismo que en corte, el tau dividido g. Fíjense que es la misma expresión, pero dividido por el módulo de elasticidad transversal. Y por último tenemos la curvatura, entonces, que de vuelta voy a recordarles que la deformación específica nos permite calcular gamma dentro de la sección, es decir, en un punto por acá, por acá, por acá, mientras que la curvatura lo que nos mide es la variación de la rotación en dos secciones que están distanciadas diferencial x. Bien, esta es la expresión. Fíjense que hay un paralelismo muy fuerte con flexión, ¿sí? Solo que acá, en vez de tener momento torsor, teníamos momento flexor, y acá en vez de tener el módulo de elasticidad transversal, teníamos el módulo de elasticidad longitudinal, pero las expresiones son muy parecidas. Después habíamos estudiado la torsión según las hipótesis de Saint-Venant. Si bien no vieron la deducción de Saint-Venant, se ve en estabilidad 3b, o se veía, ya no sé si se sigue viendo, porque era bastante más compleja y no aportaba, sí vieron las expresiones. Recuerden que la expresión era de esta forma, ¿sí? Y lo único que habían visto es cómo calcular el tau máximo, ¿sí? Es decir, la expresión que vieron para secciones rectangulares no permitía calcular la tensión en cualquier punto. Era la tensión en este punto que estoy marcando con el láser. Fíjense que lo que acá yo estoy llamando momento de inercia, ¿sí? Tenía una expresión de este tipo, donde era un coeficiente por la altura por el ancho al cubo, ¿sí? No es como el momento de inercia clásico que están acostumbrados a flexión, donde era b por h al cubo, ¿sí? Tenía esta expresión. No escribo la tensión, igual la pueden calcular, gamma, sigue siendo válido que gamma, que estaba acá en el medio, en las demás solicitaciones, sigue siendo tau máximo sobre g, ¿sí? Pero eso lo único que les permite calcular es esta deformación angular, ¿sí? Que estoy marcando con el puntero, pero solamente a la mitad de la altura, si la altura es simétrica, si la sección es simétrica, así que no la agregué porque solo nos permite calcular en ese punto, pero sigue siendo válido. Y después teníamos la expresión de la curvatura,
que sí ahora lo que nos permite calcular es el giro de dos secciones distanciadas a una distancia diferencial x, y tenía esta expresión. Fíjense que hay un paralelismo igual con la torsión y con la flexión, solo que el momento de inercia tiene esta expresión muy parecido. Fíjense que para calcular la tensión y calcular la curvatura, este coeficiente alfa es distinto a este coeficiente beta y estaba tabulado. Ya cuando la relación entre la altura y el ancho era mayor a 6, podíamos suponer que este factor beta era aproximadamente 1/3. Nosotros, en general, más o menos las secciones normales de hormigón, por ejemplo, que son rectangulares, están más bien cerca de una relación de 3, pueden estar entre 3 y 6, así que en realidad están entre 0,25 y 0,3, el coeficiente alfa y el coeficiente beta. Bien, acá tenemos un resumen de lo que acabamos de hablar, ¿sí? Tensiones, deformaciones específicas, estas calculadas dentro de la sección, y curvatura, que lo que nos permite, ven, es calcular cómo varían los desplazamientos de dos secciones consecutivas a lo largo de la barra. Bien, cargas térmicas. Esto también hay una parte que es de repaso de estabilidad 2. Ustedes vieron en estabilidad 2 temperatura baricéntrica, ¿sí? La temperatura baricéntrica entonces es una carga axial, ¿sí? Producía desplazamientos axiales de la barra, y es de origen cinemático, ¿sí? Le impone a la barra una deformación interna. Si yo tengo una barra empotrada libre, ¿sí? La barra podía deformarse sin problema, digamos. Aguarden un segundo que les quiero mostrar. Déjenme ver, les quiero mostrar un diagrama. Bien. A ver, aguárdenme que estoy queriendo probar una cosa. Bien, aguárdenme 2 segundos, problemas técnicos. Estoy queriendo compartir un gráfico. Bien, ahí estamos. Entonces, recuerden, habíamos visto en estabilidad 2, ¿sí? Que cuando tenía una temperatura baricéntrica, si esto era un isostático, bueno, esos son todos signos más. Recuerden que si esto es un isostático, entonces la barra podía deformarse libremente, ¿sí? Porque no tenía restricciones. Por eso ustedes estudiaron la temperatura en estabilidad 2 recién, porque en estabilidad 1 no tenía sentido, ¿sí? Todas las cargas que son de origen cinemático en isostáticos producen únicamente una deformación, si la barra es la que tiene la carga, pero todas las demás barras producen lo único que terminan generando es un acomodamiento del resto de las barras. Bien, entonces, volvamos al power. Bien, entonces, ahora sí. Esto es lo que les estaba mostrando, ¿sí? En isostáticos, por ejemplo, en este caso, esto es un isostático, es un arco de 3 articulaciones, una articulación en cada apoyo más una articulación central. La barra que tiene la temperatura baricéntrica se deforma, ¿sí? Claramente porque es la que tiene la temperatura, pero la otra barra solamente se acomoda. Bien. Entonces, dicho esto, recordemos que si tenemos un diferencial de barra cargado, la barra se deforma un diferencial de U. El diferencial de U era lambda por delta Tg
por diferencial de x, y acuérdense que cuando calculaban este corrimiento delta L en la barra, era lambda por delta T por L, ¿sí? Eso es porque lo que estoy haciendo es integrar este diferencial de U en todas las secciones, ¿bien?, a lo largo de la barra. Bien, entonces, fíjense que si paso dividiendo el diferencial de x, lo que obtengo es la expresión de epsilon x, de formación específica longitudinal, es lambda por delta tg. Bien. Bueno, esto es lo que es nuevo, ¿sí? Con lo que se están encontrando ahora, primer tema nuevo, si quieren, de estabilidad 3, es lo que llamamos gradiente de temperatura, ¿sí? Imagínense ahora que esta barra no tiene la misma temperatura en la fibra de arriba y en la fibra de abajo, ¿sí? Por ejemplo, arriba hay una variación de temperatura de 50 grados y abajo hay una variación de temperatura de 10 grados. Eso lo que produce es además una curvatura, ¿bien? Mismo concepto, esto es un isostático, así que la barra de arriba se curva claramente porque es la que tiene la causa deformante, pero la barra vertical lo único que hace es rotar, ¿sí? Porque es un isostático. Si fuese un hiperestático, la estructura va a generar solicitaciones internas para tratar de oponerse a la deformación de la barra que tiene la temperatura. Entonces, hipótesis. Vamos a suponer que la sección está caracterizada por un único lambda y la temperatura varía en forma lineal entre la fibra superior y la fibra inferior. Fíjense que no dije sección homogénea, ¿sí? Hablé de sección caracterizada por un único lambda. Es verdad que si la sección es homogénea, se cumple. Pero hay un caso también muy particular donde hay una sección formada por dos materiales y hay un único lambda. Y la verdad es que es el caso de estructuras donde una misma sección está formada por hormigón y por acero. Por ejemplo, el hormigón armado. Se da una perfecta casualidad para la ingeniería, que es que el hormigón y el acero tienen el mismo coeficiente de elasticidad, coeficiente de dilatación térmica. Por suerte, porque si no, nuestras vigas de hormigón armado, cuando se someten a un cambio de temperatura, se produciría un deslizamiento relativo entre el acero y el hormigón y haría que el principio de funcionamiento, que es que haya adherencia entre las dos piezas, no funcione. Dicho esto, en general, nuestras secciones, que están formadas por hormigón y acero o hormigón o acero, es raro que haya secciones compuestas con otros materiales, pero las pueden llegar a encontrar. En este caso, se cumple para el 90% de las construcciones que hay en la Argentina, ¿sí? Así que podemos decir que la hipótesis 1 se cumple. Bien, supongamos entonces ahora que tenemos un gradiente de temperatura, ¿sí? Es decir, la temperatura inferior, en este caso, como la dibujé, es mayor a la superior. Entonces, ¿cuánto se alarga esta fibra? Y lambda por delta TS por diferencial de X. La fibra de abajo es lambda por delta TI por diferencial de X. Como delta TI es mayor, la deformación o el corrimiento de la fibra de abajo es mayor que la superior. Y si quiero calcular la baricéntrica, es lambda por delta TG por diferencial de X. Si la sección es simétrica, delta TG es el promedio, ¿sí? Es delta TS más delta TI sobre 2, ¿sí? Si la sección no es simétrica y el baricentro está corrido hacia arriba o hacia abajo, tienen que calcular haciendo una relación de triángulos, ¿sí? Una regla de 3. Entonces, ahora, diferencial U, ¿sí? El plano de la sección, ¿sí? Como habíamos dicho, decíamos que esto está formando un plano, podemos calcularlo, el corrimiento de una fibra cualquiera, como si fuese una recta. Fíjense que esto es la deformación baricéntrica más la pendiente de este plano por z por diferencial de x. ¿Sí? Es una recta. Fíjense que si paso el diferencial de x dividiendo, ahora lo que tengo es la expresión de epsilon x en un punto cualquiera de la sección. ¿Sí? Y es lambda por delta tg más lambda por el gradiente de t por z. Estoy llamando gradiente de t a delta ti menos delta ts sobre h, ¿sí? Que es la pendiente de
el plano de la sección luego de la deformación. Este término, ¿sí? Es lo que vimos en la filmina anterior de repaso de estabilidad 2, es la deformación baricéntrica, y este término es la curvatura debido al gradiente. No se confundan la notación, esto es delta, ¿sí? Y esto es, no sé cómo se llama en griego esta letra, pero es la de gradiente. Bien, esta es la curvatura debido al gradiente. Así que esta es la nueva solicitación con la que se están encontrando ahora. Y lo siguiente que vamos a ver, que lo vamos a ver en la clase que viene, eso, es el seguimiento de vínculo, que también es otra carga de origen cinemático. Ahí lo que está pasando en un seguimiento de vínculo es que hay un vínculo que nosotros suponíamos que estaba fijo, pero en realidad se mueve. Ya lo vamos a ver con detalle. También es cinemático, por eso no lo vieron en estabilidad 1, porque las cargas de origen cinemático en isoestáticos no producen deformaciones. Quédense con ese concepto, lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que tengan tanto cargas estáticas como gradiente de temperatura. Cuando pasa eso, fíjense que este término de acá, ¿sí? Es lo que habíamos visto en la filmina de repaso de estabilidad 2. Du sobre dx, que era epsilon x, es igual a n sobre por a. Ahora le sumamos la deformación baricéntrica. Y la curvatura, ¿sí? Que es la derivada segunda de la elástica, es la curvatura debida a la flexión más la curvatura debida a la temperatura. Así que esto es como para tener las expresiones más generales. Bien. Bueno, en 10 minutos nos vamos a que se va a cortar la llamada, así que si no terminamos, voy a volver a habilitar el aula y nos volvemos a conectar. Ahora lo que tenemos es el teorema de los trabajos virtuales. Bueno, este teorema es uno de los teoremas energéticos, no es el único, ¿sí? Está también, por ejemplo, el teorema de Castigliano, que es otro que se lo pueden encontrar mucho en los libros, y se usa para calcular desplazamientos y solicitaciones, tanto en estructuras isoestáticas como en hiperestáticas. Ahora, nosotros hablamos de teorema de los trabajos virtuales y si vieron, en la filmina anterior puse teoremas, en plural. ¿Por qué? Porque en realidad trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué es lo virtual? ¿La fuerza o el desplazamiento? Bien, la realidad es que hay dos enfoques. Hay en uno donde lo que es virtual son los desplazamientos, y estamos ante el teorema de los desplazamientos virtuales, y hay otro enfoque, que es el teorema de las fuerzas virtuales. Y aunque no me crean, ustedes ya vieron los dos. Estudiaron uno en estabilidad 1 y el otro en estabilidad 2. Entonces, para calcular una magnitud estática o cinemática en una sección cualquiera de una estructura, bajo la acción de un sistema de fuerzas, lo que se hace es aplicar el principio de equivalencia. Dice que la energía interna de formación es igual al trabajo de las fuerzas exteriores. Esto parte, ¿sí? La expresión más general de esto es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Que dice que la transición de calor de un sistema es igual a la energía interna menos al trabajo que se realiza sobre el sistema. Como nuestros procesos de carga son cuasi estacionarios, ¿sí? Podemos decir que la transferencia de calor es cero y por lo tanto U es igual a W. Repaso de conceptos, ¿sí? Recién hablé de magnitud estática y cinemática. Vamos a hablar mucho de esto. De hecho, la clase que viene estamos en el método de las incógnitas estáticas. Acuérdense siempre que cuando hablamos de una magnitud estática estamos hablando de una fuerza o un momento, ¿sí? Pueden ser internos o externos. Y es lo que a veces hablamos cuando decimos fuerza generalizada, ¿sí? Cuando decimos fuerza generalizada estamos hablando de fuerzas o momentos, internos o externos me refiero a que pueden ser una solicitación interna en una sección, o puede ser una carga P que está aplicada en una solicitación, o una reacción de vínculo. Y después, cuando hablamos de una magnitud cinemática, cinemática tiene que ver con todo lo que son desplazamientos o giros. Pueden ser absolutos o relativos. Cuando hablo de relativos, ¿sí? Fíjense que alguien estaba preguntando, hago una pausa un segundo en el chat, si el PowerPoint va a estar en el campus, ¿sí? Porque no estaban llegando a copiar y a seguir la explicación. Quédense tranquilos que
Esto lo voy a subir, lo estoy grabando y lo voy a subir al canal de YouTube, así lo pueden ver tranquilo después, con tiempo. Bien, magnitud cinemática, recuerden, son desplazamientos o giros, absolutos o relativos, ¿sí? Giro absoluto es, por ejemplo, cuando hablo de el giro en el extremo de una viga. Mientras que cuando hablo relativo, por ejemplo, puede ser el giro relativo entre dos secciones que tienen una articulación. Ya lo vamos a repasar. Bien, entonces, no se confundan, estamos ahora en el teorema de los desplazamientos virtuales. En este teorema, entonces, lo que se hace es a la estructura imponer un campo de desplazamientos virtuales, que tiene que cumplir las siguientes condiciones. Tiene que ser arbitrario. Es decir, no es independiente, ¿sí? Al ser arbitrario es independiente de las cargas que tenga la estructura, ¿sí? Es decir, no está relacionado con los desplazamientos reales de la estructura. Es arbitrario, es virtual. Tiene que ser infinitamente pequeño y es compatible con los vínculos o restricciones. Entonces vamos a tener dos sistemas ahora. Por un lado, voy a empezar por el segundo, el sistema real. Es el sistema original que tiene las cargas reales. Y después tenemos un nuevo sistema, que es esta deformada virtual, que es el sistema al cual le impusimos un desplazamiento virtual. Este teorema, entonces, lo que permite es calcular una magnitud estática, ¿sí? Acuérdense, teorema de los desplazamientos virtuales, lo que me va a permitir calcular son cosas del sistema real. Yo no quiero calcular cosas del sistema virtual, que es el que inventé. Voy a querer calcular cosas que vienen del sistema real, es decir, magnitudes estáticas. En ese caso, la variación del trabajo, tenía esta expresión, ¿sí? Son las fuerzas, es una magnitud estática del sistema real, por un desplazamiento coincidente con la coordenada de la fuerza, que es virtual, más los momentos de la estructura real por los giros que tenga este sistema virtual que estamos construyendo. Y la variación de la energía interna tiene esta expresión. Fíjense que tenemos el esfuerzo normal por epsilon, ¿sí? Que es lo que se corre una sección, ¿sí? Actuando bajo la acción de un esfuerzo normal, más el momento por la curvatura. Acuérdense que la curvatura era lo que giraban dos secciones diferentes, que estaban distanciadas a una distancia diferencial de x, más q por la curvatura de corte, más la torsión por la curvatura de la torsión, integrado a lo largo de la barra. Bien, yo les dije que esto lo habían visto en algún lado de la materia y lo vieron en estabilidad 1. ¿Para qué? Para calcular magnitudes estáticas. Por ejemplo, imagínense que tenemos de vuelta un arco de 3 articulaciones y lo que yo quiero calcular es el momento en el nudo superior derecho. Entonces, digo sí, el momento en este nudo que estoy marcando con el puntero. Lo primero que hacíamos era poner en evidencia la magnitud estática que queríamos calcular, ¿sí? Puse en evidencia m, que es el momento que quiero calcular ahí, con un sentido cualquiera, no me importa. Y, siguiente paso, le imponemos a la estructura un desplazamiento virtual, ¿sí? Fíjense, puse un desplazamiento delta tita a la primera barra. Fíjense que el corrimiento en este punto, sí que es virtual también, es infinitésimo. Acá parece muy grande porque si lo dibujo chiquitito no lo van a ver. Pero recuerden que esto es infinitamente pequeño. Y como esto es muy pequeño, puedo decir que este corrimiento es aproximadamente delta tita por lambda. Si esto sería tangente de delta tita por lambda si el corrimiento fuese grande, pero como acá es pequeño, la tangente de x es aproximadamente igual a x. Entonces puedo decir que esto es delta tita por lambda. Como este corrimiento es delta mayúscula, ¿sí? El corrimiento, tiene que ser el mismo para este lado, ¿sí? Porque la viga superior, ¿sí? Se está desplazando lo mismo en los dos extremos, así que tenemos la deformada virtual, ¿sí? Fíjense, el primer sistema es el sistema real, tiene las cargas originales, este sistema es la deformada virtual. Y lo siguiente que hacíamos era aplicar el principio de equivalencia. Decíamos,
trabajo de las fuerzas exteriores, ¿sí? Es decir, el trabajo de las fuerzas en rojo. Sería P por el corrimiento horizontal, ¿sí? Que es este corrimiento que tenemos acá, lo voy marcando con el puntero. Y después tenemos la fuerza superior, que es 0,5 P, que hace trabajo con esta ordenada vertical, ¿sí? Que estoy marcando con el puntero. Fíjense que como esto es L sobre 2, ¿sí? La distancia entre el nudo y la articulación en la viga, entonces el corrimiento vertical es delta tita por L sobre 2, ¿sí? Lo mismo que acá era delta tita por L, siendo L la altura de la columna, acá es delta tita por L sobre 2, ¿sí? Más, ahora tenemos el trabajo, ¿sí? De estas dos fuerzas, que en el momento en que yo las puse en evidencia, ¿sí? Las puedo considerar como si fuesen externas, ¿sí? Por eso están de este lado de la ecuación, están consideradas en el trabajo de las fuerzas externas. Y fíjense que es el momento por 2 por delta tita, ¿sí? Fíjense que esto tiene que ser tita y esto tiene que ser tita también, ¿sí? El ángulo que tenemos acá marcado, voy a ver si se los puedo marcar, ¿sí? Fíjense que este ángulo es tita y este ángulo vertical, ¿sí? Tita, bueno, espero que se entienda. Entonces, como esto es tita y esto es tita, fíjense que acá hay un 2, ¿sí? No se vayan a olvidar de este 2, porque lo que está pasando es que cada uno de estos momentos hace trabajo con cada uno de los tita, o la forma correcta de ver. Bien. Bueno, entonces, el momento hace trabajo con el giro relativo, y el giro relativo es 2 por delta tita. Y después lo que hacíamos era calcular la energía interna. En este caso, ¿sí? Como era un isoestático, pero yo le puse una articulación relativa, pasó a ser un mecanismo. Entonces, cuando yo le imprimo un desplazamiento relativo a la estructura, las barras rotaban rígidamente, pero no se deformaban. Entonces, la energía interna de formación es cero, ¿sí? Esta estructura tiene, no tiene diagramas, ¿sí? Los diagramas son todos cero. Entonces, cuando, ponemos un segundo de filmina atrás, cuando yo estaba en esta expresión, todos los términos daban cero, porque todos los diagramas terminaban siendo nulos. Bien. ¿Y ahora qué hacíamos? Principio de equivalencia. Variación de trabajo igual variación de energía. Esto queda igualado a cero. ¿Sí? Acomodé los primeros dos términos, despejábamos m y fíjense que llegamos a la expresión del momento. Cuando lo que yo hice acá fue imponer un desplazamiento, una carga cinemática, ¿sí? Así que por eso los diagramas eran cero. Fíjense que, porque es un isostático, eso que es lo mismo que veníamos hablando antes. Este era el teorema de los desplazamientos virtuales. Lo vieron al final de estabilidad 1. En ese momento, nosotros para pedir que haya compatibilidad con los vínculos, a ver, aguarden un segundo, que hay una pregunta en el chat. Sí, alguien me pregunta por qué la energía interna de formación es cero. Esta estructura, ¿sí? Es un hipostático, es un mecanismo, si quieren pensarlo, donde deja de ser un mecanismo en el momento en el que yo le impongo esa condición de libertad que tenía y le digo que esto es delta tita. Lo que pasa es que todas las barras rotaron rígidamente, pero ninguna barra se deformó, ¿sí? Es decir, esta barra, ¿sí? Fíjense, sigue siendo la misma barra que tengo acá, solo que giró delta tita. Esta barra entre las articulaciones sigue siendo recta y esta barra entre el apoyo y la articulación sigue siendo recta, ¿sí? Rotaron rígidamente, pero ninguna, ¿sí? Se deformó. Entonces, todos los trabajos internos terminan dando cero. No hay energía interna de formación porque ninguna de las barras se deforma. Bien. Entonces, perfecto. Quedó la duda terminada. Esto lo vieron al final de estabilidad 1. En ese momento ustedes calculaban el polo de la chapa 1, el polo de la chapa 2, entonces dónde estaba la articulación relativa. Todo eso sigue siendo válido, ¿sí? Solo que van a ver que
ya entendiendo las estructuras como las entienden en una materia de análisis estructural, que es lo que es estabilidad 3, van a ver que pueden hacer todo eso sin hacer el detenimiento paso a paso de dónde está el polo de la chapa 1, el polo de la chapa 3, y porque van a ver que los van a ir encontrando fácil. Este teorema nosotros lo vamos a usar solamente en la unidad 4, que es para cálculo plástico. Y lo vamos a usar porque ahí lo que nos interesa es calcular una magnitud estática. Por ejemplo, el momento en este nudo. Ahora olvidémonos por un segundo del teorema de los desplazamientos virtuales y vamos al teorema de las fuerzas virtuales, ¿sí? En este teorema lo que hacemos es imponerle a la estructura un estado virtual de fuerzas, que tiene que cumplir las siguientes condiciones. Tiene que ser arbitrario, es decir, no puede depender de las cargas reales de la estructura, es virtual en cierto modo, tiene que estar en equilibrio y actuar con su valor constante final. De estas tres, si hay una que no tienen que olvidarse es que tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Es lo único, digamos, importante que tiene que pasar, o a lo que tienen que prestarle mayor atención, cuando creemos el estado virtual de fuerzas. Ahora tenemos dos sistemas entonces. El sistema real es el que tiene la deformada real, ¿sí? Y el sistema equilibrado es este que le vamos a imponer una carga virtual y que lo vamos a llamar sistema equilibrado porque, recuerden, tiene que estar en equilibrio. Entonces, el sistema 1, ¿sí?, es el que tiene la magnitud cinemática que yo quiero calcular. Acuérdense que en el teorema donde los desplazamientos eran virtuales, yo calculaba magnitudes estáticas. Acá, como lo que es virtual ahora son las fuerzas, claramente lo que yo estoy queriendo calcular es algo de la estructura real, y lo que nos interesa de la estructura real es la deformada. Entonces vamos a calcular magnitudes cinemáticas, es decir, giros o desplazamientos en algún punto. En ese caso, fíjense que el trabajo externo, ¿sí?, tiene la misma expresión que antes, solo que lo que es virtual ahora es la fuerza y el momento, mientras que los desplazamientos son los que salen de la deformada real. Y la variación de energía interna tiene la misma expresión, ¿sí? Solo que, de vuelta, lo que es virtual ahora son las solicitaciones internas, ¿sí? Porque es lo que nos interesa del sistema equilibrado, mientras que las deformaciones son las que salen del sistema real. Ahora vamos a volver un poquito en esto, pero este teorema, sí, vamos a escribir un poco, desarrollar un poco la energía interna. Fíjense, en el sistema virtual, que es el que tiene el sistema de fuerzas virtuales, tenemos el normal por el desplazamiento, ¿sí?, la deformación específica real. Acuérdense que cuando vimos recién el repaso de estabilidad 2, vimos que esta era la expresión más general, ¿sí? Había una deformación longitudinal por el normal, más una por la temperatura baricéntrica, la curvatura de la flexión, ¿sí?, tiene dos términos, la curvatura debido al momento y la curvatura debido al gradiente de temperatura. La curvatura del corte, ¿sí?, tenía esa otra expresión, y la curvatura de la torsión. Bien, entonces, fíjense que, ¿por qué esto es lo que hace trabajo? Voy a hacer un borrador acá. Si esta es la sección que está sometida a un esfuerzo n, entonces, lo que se alarga la sección es lo que hace trabajo con un esfuerzo normal, así como cuando la sección está sometida a flexión, ¿sí?, lo que hace trabajo ahora es la curvatura, ¿sí? Un momento hace trabajo con el giro de la sección, mientras que el normal hace trabajo con un corrimiento longitudinal de la sección. Bien, entonces, ahora con esto, ¿sí?, hago distributiva, porque me queda la variación del normal, ¿sí?, virtual, por cada uno de los dos términos, y me queda esta expresión. En estabilidad 3, este término lo vamos a despreciar, ¿sí?, porque siempre trabajamos con vigas esbeltas, es decir, la longitud
es mayor a 2,5 veces la altura, ¿sí? Esa es la definición de vigas esbeltas. Si quieren imaginarse una viga no esbelta, imagínense una viga donde el largo es igual a la altura, ¿sí? Es una viga prácticamente cuadrada, y eso se estudia en estabilidad 4. En estabilidad 3, nuestras vigas, por eso es teoría de barras, ¿sí? Son mucho más largas que altas, y en ese caso el término del corte es despreciable. Y hay otro acá que lo vamos a marcar, que en algunos casos lo vamos a despreciar, en algunos casos no, ¿sí? A ver, tenemos que hablar un poco de la hipótesis de indeformabilidad axial para eso, pero en algunos casos lo vamos a tener que dejar, por eso todavía no lo tacho. Pero si ahora hablamos de que el sistema equilibrado es lo que era virtual, ¿sí? Es lo que yo le ponía una fuerza virtual, y el sistema real lo vamos a llamar de forma real, me queda esta expresión, ¿sí? Lo único que hice es, acá arriba, por ejemplo, en vez de ponerle virtual, ahora pongo que lo vamos a obtener del sistema equilibrado, mientras que n viene de la deformada real. Esta era la expresión del trabajo que habíamos visto, y este es el teorema que ustedes vieron en estabilidad 2 para calcular magnitudes cinemáticas. ¿Cómo lo usábamos? Primero teníamos la deformada real, ¿sí? La tengo que tener resuelta, ¿sí? Necesito conocer el diagrama de corte y el diagrama de momento. Imagínense que quiero calcular el giro en el vínculo derecho. Lo que hacíamos entonces era construir un sistema equilibrado, ¿sí? Donde lo que voy a hacer es poner una fuerza virtual en la coordenada donde quiero calcular el desplazamiento, la magnitud cinemática. Fíjense que estoy hablando de coordenadas. Cuando yo hablo de coordenadas, quedan definidos tanto las fuerzas generalizadas como los desplazamientos generalizados. ¿Qué quiere decir? La coordenada en este caso es positiva, ¿sí? Como marqué este momento en el sistema equilibrado. Pero también estoy hablando de que es positivo el giro asociado, ¿sí? Es decir, en los dos casos, tanto para el giro horario como el momento horario, estoy hablando de la misma coordenada. Entonces, pongo en la coordenada donde tengo el desplazamiento, pongo un momento, y como tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Lo voy a equilibrar de esta forma, con una cupla contraria, antihoraria, donde cada fuerza vale delta m sobre L. Esta notación del delta lo que nos está marcando, acuérdense, es que es virtual. Entonces, lo resuelvo y tengo los diagramas normales, los diagramas de cortes y los diagramas de momento. Y lo último que nos queda es aplicar el principio de equivalencia. Para eso, voy a la expresión de trabajo. Fíjense que en el sistema equilibrado no tengo fuerzas, ¿sí? Mejor dicho, están las reacciones de vínculo, ¿sí? Pero acá hay una cosa que me quedó mal, perdón. Esto lo voy a corregir, ¿sí? Para que quede grabado en el video que voy a subir a YouTube, guarda, porque lo que es virtual acá son las fuerzas, ¿sí? Así que el delta va acá, voy a corregir la filmina, y lo que es virtual acá es el momento. Bien, dicho esa corrección, entonces, fíjense que en el sistema equilibrado no tengo fuerzas, así que este término es cero. Lo que sí tengo es el momento, que lo puse a propósito en esa coordenada para que haga trabajo con el corrimiento, que es el que estoy queriendo calcular. Entonces el trabajo externo es delta m por tita. Y la variación de la energía interna ahora era toda esta expresión. ¿Qué tenemos? El primer término es cero. ¿Por qué? Porque los diagramas de normal, en los dos casos, son cero. La segunda expresión, ¿sí?, es cero porque delta n, el diagrama de normales del sistema equilibrado, es cero. Entonces no hace trabajo con la temperatura baricéntrica, que sí produce una deformación en la deformada real. Pero como en este caso no hace trabajo con el diagrama de normales cero, y bueno, está obviamente anulado el término de la torsión.
porque no hay torsión en un ejercicio plano, lo único que podemos tener son los dos términos de momentos en el sistema equilibrado. Entonces, fíjense, en este primer término saco EI fuera de la integral, y lo que me queda es la integral a lo largo de la barra de el diagrama de momentos del sistema equilibrado, que es virtual, por el diagrama de momentos de la deformada virtual, la deformada real. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Tienen que recurrir a las tablas de Moore. Seguramente las vieron en estabilidad 2. Les voy a compartir pantalla. Las tengo acá. Bueno, ahí estaba la música que estamos escuchando. ¿Sí? Tablas de Moore. Seguramente trabajaron con esto en estabilidad 2. Vamos a ampliarlas. A ver si me deja. No, acá. Bueno, no se las puedo mostrar, pero seguro ya están viendo de qué estoy hablando. Acá está. Por ejemplo, yo ahora voy a integrar un triángulo con una parábola. Vamos a entrar acá, triángulo con parábola. Entonces, la integral de un triángulo y una parábola, la única condición es que las dos tienen que tener una base de L, ¿sí? Porque están integradas en un dominio entre 0 y L, es igual a 1/3 de la ordenada máxima de la parábola por la ordenada máxima del triángulo por L. ¿Sí? Entonces, tienen que hacer eso barra a barra, es decir, entre cada una de las barras, y por eso, no les compartí la pantalla incorrecta, acá, esa presentación. Por eso me queda 1/3 por la ordenada máxima del triángulo, ¿sí? Para el momento, que es delta m, por la ordenada máxima de la parábola. Y después lo que tenemos es acá el segundo término, ¿sí? Que venía de acá, del gradiente de temperatura, donde integro el diagrama de momentos del sistema equilibrado por esto que recuerden es la curvatura de la deformada real producto del gradiente de temperatura. Como el gradiente de temperatura es constante a lo largo de la barra, lo saco fuera del integral, y lo que me queda es esto, que es el área de un triángulo, ¿sí? Porque es el área en el diagrama de momento del sistema equilibrado, y por eso es delta m por L sobre 2. ¿Bien? Por el gradiente. Entonces, la energía interna de deformación tiene esta expresión. Si ahora hacemos el principio de equivalencia, igualamos trabajo y energía interna, ¿sí? Acuérdense que esto era trabajo externo, energía interna. Cancelo el diferencial de m, que es constante en todos los términos, y lo que calculé es el giro, ¿sí? En el extremo derecho. Fíjense que, otra cosa que hice fue reemplacé el gradiente de temperatura por delta Ti menos delta Ts sobre H. Entonces, fíjense que si delta Ti, por ejemplo, fuese 30 grados centígrados, delta Ts fuese 0, ¿sí? Este término me da positivo. Sería el caso contrario, el que está dibujado es mayor la temperatura inferior, entonces la curvatura es hacia abajo. Y este término queda sumando igual que la carga distribuida, ¿sí? Eso es algo que pueden pensar ya desde el principio. Si hubiese pasado lo contrario, que es como yo dibujé la temperatura, es decir, la temperatura es más alta en la fibra superior, entonces era obvio que la temperatura iba a hacer que, voy a anotar, estoy hablando de esto, la temperatura hubiese generado una curvatura hacia arriba, eso es una parábola horrible, entonces este término da negativo, porque delta Ti menos delta Ts es negativo. Bien. Ahora sí, vamos a... Fíjense que cancelé delta Tm, que era lo virtual, y la solución no depende de delta Tm, claramente porque era virtual. Si cambia con lo que yo estoy inventando, entonces no estoy calculando lo que es real de la estructura. En general, por eso, nosotros cuando construyamos un sistema equilibrado, en vez de poner acá una variación de momento, vamos a poner directo una fuerza más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, recuerden, acá yo taché delta M, entonces cuando acá complete la expresión, fíjense, en vez de poner delta M, voy a tener más 1, entonces el resultado no cambia. ¿Sí?
Por eso al sistema equilibrado lo vamos a construir poniendo una fuerza generalizada, fuerza o momento, más 1 en la coordenada donde quiero calcular el desplazamiento. Les voy a hacer acá un comentario hiper importante, ¿sí? Estén atentos. Acá estamos llamando deformada real, ¿sí? Al sistema real. En apuntes viejos de la materia, incluso hasta el cuatrimestre pasado, y en uno de los videos que vamos a subir a YouTube también, porque es un cambio que implementamos este cuatrimestre, lo empezamos a llamar deformada real. Antes se llamaba, en una forma muy confusa, generaba mucha confusión, deformada virtual, ¿sí? Y eso estaba muy mal, porque lo que es virtual es justamente el sistema equilibrado, ¿sí? La deformada real tiene la elástica, donde yo quiero calcular, por ejemplo, el giro o la flecha o cualquier desplazamiento. Eso es por un arrastre que tenían no solo estabilidad 3, sino seguramente así lo vieron también estabilidad 2, y es porque hay una confusión con el teorema de los desplazamientos virtuales, que es lo que se ve en estabilidad 1, ¿sí? Y lo que ahí era virtual era la deformada. Pero no se confundan, ¿sí? Lo que es virtual en el teorema de las fuerzas virtuales es el sistema equilibrado. Y lo que es real es la deformada. Bien. Bueno, estamos llegando al final. Tenemos el bonus track, que es lo que veníamos hablando de la hipótesis de indeformabilidad axial. ¿Qué es eso? ¿Qué es la hipótesis de indeformabilidad axial? Imagínense que tengo una barra isostática, ¿sí? Se los voy a mostrar con un ejemplo y lo van a entender. La realidad es que no hay una forma de demostrar esto, o digamos, no hay una forma sencilla sin meternos en matemática absurdamente complicada. Para mostrar esto, pero lo vamos a mostrar con un caso y esto lo vamos a poder generalizar para todas las estructuras, sean isostáticas o hiperestáticas. Vamos a comparar el corrimiento horizontal que tiene esta barra con el corrimiento axial, ¿sí? Fíjense, diagrama de momentos de esto, M es igual a Q por L, ¿sí? Voy a hacer una anotación. Acá tendríamos un momento en la base, que es este momento M, Q por L. Y vamos a calcular, no dibujé el diagrama de normal porque es N constante comprimido en toda la barra. Y si quiero calcular lo que se acorta acá en la punta de la barra, ¿sí? Es delta L, N por L sobre por A. ¿Bien? Y es un acortamiento, no le puse signo, pero sepan que si esto es de compresión, se va a estar acortando. Es lo mismo igual, no cambia podría haber sido de tracción y lo que les estoy queriendo mostrar es lo mismo. Y ahora vamos a calcular F, que es el corrimiento horizontal. Esa expresión ya no es tan trivial, ¿sí? Como esta, que ya están bastante acostumbrados de estabilidad 2. Lo vamos a resolver con el teorema de las fuerzas virtuales. Pongo un más 1, ¿sí? En la coordenada donde quiero calcular el desplazamiento. Construyo el diagrama de momentos, es más 1 por L, ¿sí? Por lo tanto, la ordenada acá abajo vale L. Aplico el principio de equivalencia, digo que este más 1 hace trabajo con el desplazamiento F del lado del trabajo. Y ahora lo único que tenemos de la energía interna es el trabajo que hacen los momentos. Claramente acá no hay temperatura, ¿sí? Así que esos términos quedan totalmente descartados. Y fíjense que este diagrama no tiene diagrama de normal, por eso el término de normal de este con el normal de otro no estaría haciendo trabajo. Resuelvo, ¿sí? Saco 1 sobre por i, me queda la integral de un triángulo con otro triángulo, y eso es igual a 1/3, ¿sí? De la ordenada máxima de un triángulo por la ordenada máxima del otro triángulo por la longitud. Entonces, F me termina quedando Q por L cubo sobre 3E por I. ¿Bien? Ahora lo que quiero ver es, los vamos a comparar. Voy a hacer uno dividido el otro, porque lo que me interesa que ustedes vean es cuánto más grande es este corrimiento F respecto a lo que se puede acortar la barra. Entonces hago F, ¿sí? La flecha sobre delta L, me queda esta expresión de acá. Fíjense que E se va con E,
hay una L acá al cubo que se simplifica con otra L, me termina quedando Q sobre 3N por L al cuadrado sobre I sobre A. Recuerden que el momento de inercia sobre el área, ese radio de giro al cuadrado, lo reemplazo acá, ¿sí? Y a su vez estoy reemplazando que L sobre R lo vamos a llamar esbeltez de la barra, ¿sí? Esto, como decía el ingeniero Satortegui, nos dice algo así como la esbeltez de la barra, justamente es el concepto que se están imaginando, qué tan alto, que digamos, una relación entre la altura de la sección, en cierto modo, o el radio de giro, y el largo de la barra, ¿sí? Hay secciones robustas y esbeltas. Ahí en su momento Satortegui había hecho un chiste que no lo voy a hacer, pero hablaba sobre la esbeltez y la robustez de una barra, haciendo un paralelismo con las personas. Pueden tener la misma idea, conceptualmente es lo mismo. La esbeltez lambda, entonces, para una barra, acá esto estoy imaginando valores, y es súper aproximado, habría que analizar el caso, pero puede estar entre 100 y 200 la esbeltez, es decir, la relación entre L y el radio de giro, que era esta propiedad que vimos acá, y la relación Q sobre N, ¿sí? La podemos poner entre 0,05 y 0,1. Esto es porque en las estructuras, en general podemos decir, predominan las cargas verticales, y las cargas gravitatorias N son más fuertes a veces que Q, que son las fuerzas horizontales, como el viento. Ya cuando estamos hablando de sismos o estructuras muy livianas, puede ser que esta relación se vaya un poco, pero conceptualmente sirve. Entonces, reemplazo con estos valores acá y me da que la relación F sobre delta L puede estar entre, no importa este número porque son súper aproximados, 166 y 1333. Es decir, los corrimientos axiles son entre 2 y 3 órdenes de magnitud que los corrimientos transversales. ¿Sí? Es decir, si yo hago esta cuenta y me da que F es 1 centímetro, ¿sí? El corrimiento de la barra axil es 0,01 centímetro, ¿sí? Una décima de milímetro, o hasta puede llegar a ser una centésima de milímetro. Es decir, ahí viene la hipótesis de indeformabilidad axil. La hipótesis de indeformabilidad axil nos va a permitir despreciar la deformación que produce el esfuerzo normal, porque son muy pequeños respecto a las deformaciones que producen la flexión, ¿sí? Entonces, volvamos un segundo a cuando hice referencia a la hipótesis de indeformabilidad axil. Estoy yendo para atrás. Muy bien, acá. Voy a borrar lo que anoté. ¿Ven? Este término, ¿sí? Dijimos que lo podíamos despreciar siempre y cuando haya corrimientos debido a la flexión. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo aplicar la hipótesis de indeformabilidad axil a barras o a estructuras donde este, ¿sí?, sea el único mecanismo resistente, es decir, donde la barra, la estructura solo resiste por esfuerzos axiles. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, de estructuras reticuladas, ¿sí? Si yo agarro una estructura reticulada donde no hay momentos, ¿sí?, claramente no va a haber torsión, puedo despreciar el corte. ¿Por qué? Porque no hay corte, o sea, si no hay momento, perdón, en realidad como una barra biarticulada de una biela sin cargas en el tramo no puede tener ni corte ni momento, tampoco tengo corte. Todos estos términos, ¿sí?, terminan dando cero. Entonces, el único término que queda es este. No puedo aplicar la hipótesis de indeformabilidad axil, porque si un reticulado, digo, no puede deformarse axilmente, le saco su única capacidad de deformarse, ¿sí? Con lo cual, eso lo vamos a ir viendo ahora un poco en la práctica, podemos aplicar la hipótesis de indeformabilidad axil siempre y cuando la estructura pueda desarrollar, ¿sí?, esfuerzos de flexión y corrimientos transversales. Un último comentario que les iba a hacer. Yo acá había sacado los diagramas de corte, ¿sí?, para que vean el paralelismo entre el corte y el diagrama de momento, pero como ya pueden ir viendo, en el teorema de las fuerzas virtuales, el diagrama de corte a priori no lo necesitamos para calcular el teorema de las fuerzas virtuales.
pero lo podemos obtener igual. Bueno, si no me equivoco, esto ya lo vimos todo, vamos a ir al final del Power. Creo que ya no tenemos nada más. Hipótesis de formabilidad axial. Bien. Bueno, a ver, aguarden un segundo. Bien. Bueno, entonces, ¿sí? Esto fue un repaso de estabilidad 1 y estabilidad 2. Como vieron, no hay nada nuevo en lo que vimos. Capaz algunas cosas que estaban un poco olvidadas de estabilidad 1, pero básicamente esto es el repaso y como verán, ¿por qué vimos el teorema de las fuerzas virtuales? Yo le dije que el teorema de los desplazamientos virtuales lo vamos a usar en cálculo plástico, en la unidad 4. El teorema de las fuerzas virtuales lo vamos a usar en la clase que viene, ¿sí? Y ya lo pueden haber visto en cálculo de desplazamientos. Pero la clase que viene, que es el método de las incógnitas estáticas, justamente, vamos a usar el teorema de las fuerzas virtuales, ¿sí? Así que bueno, vamos a verlo un poco más. Ahora el objetivo, lo que vamos a hacer es dejarles aproximadamente una hora, ¿sí? Para que puedan entrar al canal de YouTube, ¿sí? A ver los videos que subimos de la práctica, que son 2 videos. Si no llegan a ver un video, vamos a hacer una cosa. La idea es que a eso de las 11:30 se conecten en las mesas de trabajo con sus ayudantes. Si no terminan de ver un video, no importa, lo pueden terminar de ver cuando terminen de juntarse en las mesas de trabajo. Así que les dejo para que ahora voy a terminar la llamada. Primero les voy a compartir el link al canal de YouTube. No se vayan todavía porque me dijeron hace un rato que el campus estaba caído, así que si no, no se van a poder conectar. Es más, voy a ir haciendo eso. Así que el objetivo es ahora entonces, pónganse a mirar los ejercicios prácticos. ¿Sí? Son los ejercicios que normalmente damos en el pizarrón. Solo que ahora los tienen grabados. Así que miren eso y a las 11:30 se conectan en las mesas de trabajo con los ayudantes. No se desconecten que les voy a compartir. Aguarden un segundo. Tengo la playlist incorrecta acá. Bien. Un comentario más que me acabo de dar cuenta. Yo les dije que el método de las incógnitas, este último de las fuerzas virtuales, bueno, les voy a hacer primero, les voy a compartir el link de YouTube. Vamos a hacer una cosa a la vez. Compartir. Vamos al chat. Bien, les acabo de compartir el link al canal de YouTube. Por favor, déjenlo ya abierto porque en 6 minutos se va a cortar la videollamada. Y les voy a hacer un... Bueno, volvió al campus, me dicen, así que cualquier cosa lo pueden sacar de ahí. Déjenlo abierto, les voy a hacer un último comentario que pueden necesitar para ver los videos. Voy a volver a abrir, les voy a compartir pantalla de Power. Acá. Bien, último comentario, tengo que volver un poquito para atrás. Yo les dije que este método servía tanto para isostáticos como hiperestáticos. ¿Qué pasa? En este caso yo les dije también que de la deformada real tengo que conocer los diagramas. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero ¿cómo hago si esta estructura es hiperestática para calcular los diagramas? Eso lo vamos a ver la clase que viene. Sin embargo, si ustedes ya conocen los diagramas de la estructura hiperestática porque, por ejemplo, lo sacan del software de cálculo
o viene alguien y se los regala ya resueltos, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo en el video que está subido a YouTube para hiperestáticos. El teorema de las fuerzas virtuales es igualmente válido, ¿sí? O sea, por más que esta estructura sea hiperestática, si ustedes conocen los diagramas, pueden construir un sistema equilibrado, integrar uno con el otro, ¿sí? Y el teorema sigue siendo válido, ¿sí? Hago la aclaración porque acá yo les dije, sí, bueno, tengo que conocer los diagramas desde el principio, y en el ejercicio que van a ver, uno de los dos que está subido en el campus, en YouTube, es un hiperestático. Entonces, les estamos dando desde el minuto cero los diagramas del hiperestático, y lo único que vamos a hacer es trabajar con el sistema equilibrado. ¿Está bien? Bueno, eso, último comentario. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran ver? ¿Algo que no se haya entendido? Pueden aprovechar ahora. Estoy esperando si alguien está escribiendo. Sí, hay dos videos. La realidad es que si suman los dos videos les va a dar 1 hora 20. Quiere decir que desde acá hasta la práctica no van a llegar a ver los dos, a menos que los vean en velocidad rápido. No lo pongan muy rápido, así lo pueden ir siguiendo. Pero no importa, en principio con que vean uno de los dos, ¿sí? Les va a ser más que suficiente. Les recomiendo que arranquen por el más largo, ¿sí? Y si les queda un poquito de tiempo, después arrancan por el más corto, que es el de hiperestáticos, ¿sí? Así que bueno, si no hay ninguna consulta, voy a finalizar la llamada. Acuérdense, 11:30, conéctense a las mesas virtuales de los ayudantes, ¿sí? Por las dudas, aprovechen ahora que el campus está funcionando y ya guárdense los ID de trabajo, ¿sí? Para conectarse a las mesas de trabajo. Así que bueno, eso es todo. Cualquier consulta pueden preguntarnos en la mesa de trabajo. Saludos.